Señora Presidenta, señora Ministra, colegas asambleístas, muy buenas tardes con todos. Es evidente y es de dominio público que estamos siendo testigos de una descomposición social, en donde se evidencia la pérdida de valores en una sociedad convulsionada, en donde de forma irracional los ibarreños hemos vivido un fin de semana de horror, donde vivimos de forma escalofriante cómo un machismo irracional acababa con la vida de dos seres vivos, en donde una muchedumbre violenta, exacerbada, perseguía a seres humanos por el solo pecado de ser extranjeros. Rechazo frontalmente estas conductas violentas. Los ibarreños somos gente trabajadora, somos gente honesta, somos gente pacífica, respetuosa, hospitalaria, que nos gusta vivir en armonía, en paz. Y bueno, tenemos toda esta serie de elementos que se repiten día a día. Buenos Aires, Mascarilla, El Oro, Cuenca, Guayaquil, Manabí, en todas partes del Ecuador. Entonces creo que hay un denominador común. Algo está pasando en la sociedad ecuatoriana. Y de allí viene, obviamente, mi primera pregunta. ¿Existe un diagnóstico? El Ministerio del Interior ha hecho un diagnóstico de lo que está sucediendo en la sociedad ecuatoriana. O sea, ese diagnóstico ha apuntado a investigar el verdadero origen de la violencia, de la problemática, de por qué esta descomposición social. ¿Existe ese diagnóstico en el interior del Ministerio del ramo que usted preside? Y si lo existe, y si hay ese diagnóstico hecho, ¿qué medidas han implementado para poder apalear esta situación, esta problemática? Con preocupación veía el día de hoy escuchaba y veía en diferentes medios de comunicación cómo de forma descortés, por no llamarlo de otra manera, diferentes autoridades en diferentes entrevistas se encargaban de echar la pelotita del problema de un organismo a otro organismo. La Asamblea Nacional tiene la culpa, el Ministerio del Interior tiene la culpa a través de la Policía Nacional, los operadores de justicia son los culpables. Yo no creo que los problemas se resuelvan así. Realmente yo no creo. Todos somos parte del Estado, todos somos responsables en nuestras competencias de lo que sucede en nuestra sociedad. Creo que la mejor manera es hacer el diagnóstico del problema, encontrar el origen del problema y tomar medidas pragmáticas para resolverlo. Por ello la pregunta. Luego, obviamente aquí se ha hablado de casos como Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. En repetidas ocasiones he solicitado, he oficiado tener una audiencia con usted, señora ministra, para hablar del tema de Buenos Aires, porque me he involucrado frontalmente en este tema, he asistido a las minas, he estado en Buenos Aires, y obviamente el denominador común, lo que la gente grita en Buenos Aires es:
tener mayor presencia del Estado. Y ahí hay tres elementos fundamentales que necesitamos resolver o destacar en el debate o en la problemática. Sucede que hay tres elementos. Por un lado, la compañía Hanrin, por otro lado, el gobierno, y por otra parte están los mineros, yo no quiero llamarles ilegales, yo quiero denominarles irregulares. ¿Y por qué les denomino así? Porque estos mineros van allí a buscar el porvenir, a buscar el pan para llevar a su mesa, a la casa. Entonces, la siguiente pregunta va en ese sentido. ¿Qué acciones pragmáticas desde el Ministerio del Interior han hecho para resolver esta triangulación? Gobierno, compañía Hanrin, mineros irregulares. Y obviamente es evidente que la presencia del Estado falta en Buenos Aires, ya que no es lo mismo atender a una población. En Buenos Aires está diseñada para atender a una población de 1,000 personas. No es lo mismo atender a 1,000 personas que atender a 5,000. Entonces, es evidente que necesitamos mayor presencia del Estado, con todos sus servicios, empezando por la seguridad. Salud pública. Tenemos 3 médicos en Buenos Aires, no creo que 3 médicos puedan atender a 5,000 personas. ¿Sí? Alimentación. Tenemos 3 restaurantes en Buenos Aires, no creo que 3 restaurantes puedan atender a 5,000 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para finalizar, creo que es doloroso hablar de esto, pero es indispensable hablar de esto. El último suceso ocurrido en Ibarra. Aquí creo que es fundamental realizar algunas preguntas muy puntuales. Como por ejemplo, ¿a qué hora, señora ministra, usted fue informada? ¿A qué hora y por quién fue informada de la novedad? Si es que fue informada. Luego, si fue informada, ¿qué disposiciones, qué órdenes dio para resolver esta situación? Obviamente, en esta cronología de tiempo que sucedió a partir de las 8:30 de la noche, también me asalta algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué motivos hubo? Porque supongo que no solo fue el caso del problema de Diana Carolina, sino también otros motivos conexos que exigieron la renuncia de la señora gobernadora. Entonces, me gustaría saber también qué pasó atrás de la renuncia de la gobernadora, o cuáles fueron los elementos o los motivos por los que se le pidió la renuncia a la señora gobernadora. Y para terminar, en este mismo orden de ideas, me preocupa saber que en diferentes medios de comunicación y redes sociales se da a conocer que la Policía Nacional no cuenta con el material suficiente, con los elementos suficientes, con los pertrechos suficientes. Asambleísta, tiene 1 minuto para concluir para con poder su pregunta, por favor. contrarrestar todos estos actos de violencia. Me informan extraoficialmente que una vez que se gradúa un agente policial, le dan 25 balitas para que pueda resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces me gustaría saber si todos estos elementos son reales y con qué cuenta la Policía Nacional para brindar una real seguridad a los ciudadanos. Señora ministra, muchas gracias. Gracias, asambleísta Simbaña. Voy a procurar responder sus inquietudes. En primer lugar, si es que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional cuentan con un diagnóstico de lo que sucede en materia de violencia. Sí, hay un diagnóstico, estamos trabajando, seguramente ustedes lo han visto,
no solamente para el diagnóstico que se hace todo el tiempo, porque los delitos se modifican, se cambian de lugar, vemos comportamientos que no habíamos visto antes. El año pasado, por ejemplo, tuvimos, si no me equivoco, en la cifra 19 homicidios, suicidios, casi todos femicidios. O sea, vemos en cada momento cosas diferentes y eso nos obliga a hacer una caracterización de la violencia en cada lugar. Eso se trabaja desde un lugar en el que se concentra toda la información y esta información se analiza permanentemente, está al acceso de los jefes de cada zona para evaluar sus resultados y yo me reúno con el mando de la policía una vez cada 15 días, no solamente con quienes están en Quito, sino a través de videoconferencia con las zonas y las subzonas de todo el país y revisamos estos 15 días qué ha pasado, estos 15 días en comparación con los años anteriores, el mes que está por venir si es que tiene características especiales, comportamientos distintos, ajustar procedimientos, es algo que se hace todo el tiempo porque no es posible pensar que el delito es estático. Hay fenómenos que modifican el comportamiento de las personas, hay industrias, hay negocios, hay actividades ilegales y todo eso tiene relación con nuestro trabajo. Todo el tiempo estamos trabajando en diagnóstico y respuesta, pero también estamos trabajando a raíz de nuestras cifras en información sobre toda esta otra parte de violencia para ser entregada a otros ministerios, a los municipios y que podamos de verdad hacer una cruzada en contra de la violencia, porque no todo lo que tiene que ver con violencia tiene necesariamente que ver con policía y esa también es una de nuestras tareas, crear esta conciencia mientras, por supuesto, hacemos nuestro trabajo que sí es específico. ¿Qué medidas pragmáticas se han tomado en Buenos Aires? No sé si todos los asambleístas de la sala tienen esta información, pero yo creo que es un dato muy importante que todos deben conocer. En esa zona hay una mina que tiene la concesión, hay una empresa que tiene la concesión de esa mina. Esa empresa todavía no ha explotado oro. La empresa todavía no ha empezado a explotar. La empresa está en fase de exploración. En esa zona no existe autorización para explotación, no existen las condiciones para explotar. Si la empresa que tiene la concesión aún no está en capacidad de explotar, para mí es muy difícil alejar la palabra ilegal de la actividad que se realiza en esa zona, porque el permiso otorgado a la empresa en este momento es de exploración. Entonces, es indispensable tener reglas claras y el imperio de la ley, porque las actividades que se realizan al margen de la ley o en contra de la ley no tienen otra palabra que ilegales. No se puede instalar en la mitad o en un lugar de Urcuquí, no se pueden instalar piscinas para extraer oro con el material que eso implica. Eso no se puede hacer. Eso necesita regulaciones específicas. Entonces, realmente el tema es parte de nuestro trabajo diario con el Ministerio del Ramo, es parte de la preocupación del alcalde, es parte de lo que tiene que ver con seguridad, pero sin duda las actividades mineras, como todas las demás, pero las mineras en particular, por todo el riesgo ambiental que implican, por el material que utilizan y además por el control que debe haber para el oro, que no puede ser utilizado como herramienta de lavado o de ocultamiento de otros patrimonios. Todo eso tiene que ver con seguridad y hay que poner orden en el lugar. No es posible simplemente decir, bueno, aquí hay un grupo de personas que empezaron la explotación cuando la concesionaria de la mina no ha empezado todavía la explotación. Pero estoy segura de que el manejo técnico ya sobre el tema de la mina, hay autoridades que lo tienen con mucha mayor exactitud que yo. ¿Fui informada de lo que pasó en Ibarra? Sí, después de que pasó por la vía regular por la que recibo información, que es a través del comandante general de la policía. Usted me dice, ¿qué fue lo primero que pregunté? Y mientras usted me lo decía, yo lo reflexionaba, porque las actividades, los hechos de estos días han sucedido todos tan rápido
que yo acababa de regresar unas horas antes de Bogotá por el tema de la muerte de nuestra cadete. Y entonces, ahora que usted me preguntaba cuál fue mi primera reacción, hice 2 preguntas, asambleísta Simbaña. Pregunté si la señora estaba viva y pregunté si el agresor estaba detenido. Y lo siguiente que dije es, vamos a Ibarra. O sea, había que ir y enfrentar los temas y hablar con las personas y convocar a los alcaldes y tratar de poner orden y cordura en un ambiente que lamentablemente por algunas horas no lo tuvo. La renuncia de la gobernadora o el reemplazo de la gobernadora es potestad del presidente en cualquier momento. Se ha nombrado ya un nuevo gobernador en Imbabura y creemos que eso va a facilitar una nueva lógica de relación con los actores locales en la línea que ha instruido el presidente Moreno de construir alianzas por los objetivos del país, de poder dialogar por los temas de seguridad, de poder dialogar por los temas de lucha contra la corrupción, de poder dialogar por el empleo, de poder dialogar por lo que a todos nos preocupa. Esperamos que esta nueva designación así lo logre. El día de ayer también se ha designado a un nuevo gobernador, a una nueva gobernadora en la provincia de Chimborazo. Hace 15 días hemos designado un nuevo gobernador en Guayas, hace parte de la gestión regular del gobierno. Decía usted, señor asambleísta, que a los policías se les entrega 25 balitas. Las municiones tienen que ser controladas de manera rigurosa, porque son municiones, no son balitas, y hay una responsabilidad que asumir sobre eso. Por supuesto, siempre estamos pendientes de poder mejorar la dotación de la policía, que no solamente son armas y balas, sino chalecos, material CS, armas no letales como los gases o los toletes, que es lo que tiene que ver con eso. Pero yo quisiera aprovechar esta pregunta suya sobre las balas para llamarles a una reflexión. A pesar de que nosotros hoy estamos hablando de sucesos en donde la policía hizo o no hizo uso de su arma de fuego, la verdad es que la policía pocas veces tiene necesidad de su arma. Tenemos policía que hace investigación, tenemos policía que investiga lavado de activos, tenemos policía comunitaria, tenemos policía especializada en mujeres, niños y adolescentes, tenemos una gran cantidad de unidades diferentes y no todas hacen el mismo uso de armas letales que los grupos que son grupos especiales, y eso también hace una diferencia. De todas maneras, hemos hablado precisamente por estos casos de la necesidad de revisar la frecuencia de los reentrenamientos de los policías y lo estamos haciendo en este momento. Pero aprovecho para darles un dato. El año pasado, el 60% de la respuesta policial a las llamadas de emergencia del ECU 911 fue disturbios y retiro de libadores. El 60% del trabajo de la policía relacionado a las emergencias del 911 fue retiro de libadores y disturbios. No hay mejor apoyo que le podamos dar a la policía que vivir en una comunidad ordenada, con reglas claras, tener regulaciones municipales sobre el uso del espacio público y que la policía especializada y muy bien formada que tenemos pueda aprovechar sus recursos materiales y humanos de mejor manera y para combatir de modo más eficiente el delito y la violencia. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos a proceder a sus